El problema 2.37 dice que si se sabe que alfa es igual a 40 grados, determine la resultante de las tres fuerzas que se muestran en la figura. De la figura, como podemos ver, es un plano inclinado donde tenemos un eje A y A'. Y aquí está un bloque donde actúan esas tres fuerzas y nos piden que cuando alfa vale 40 grados, ¿cuánto vale la resultante? Entonces, lo que debemos de tener en cuenta aquí es del bloque rotado, es de que para poder resolver este ejercicio hay que rotar el plano. Es más fácil rotar el plano, pero antes de rotar el plano hay que dibujar bien el eje que se va a rotar. Si continuamos para acá, y entonces por el principio de transmisibilidad, bueno, ahorita hablo del principio de transmisibilidad. Vamos a hacer, sí, que empiece de acá. Si se fijan, si agarro este eje y yo digo que fuera Y', o sea Y más Y, ¿cuál Y'? Mejor Y, menos Y, menos X, más X. Gracias al principio de transmisibilidad yo puedo traerme este vector. Dijimos que alfa valía 40 grados. Vamos a borrarlo. Dijimos que alfa valía 40 grados. Valía 40 grados. Ok. Entonces, por el principio de transmisibilidad, antes de rotar el plano, yo puedo traerme este vector y que se siga para acá. Estas 120 libras las puedo traer para acá. Entonces ya puedo decir que estos son los 120 libras. La fuerza de 120 libras. Ok, y en cuestiones del ángulo, como son opuestos al vértice, este ángulo es lo mismo que este ángulo. Por lo tanto, de aquí a aquí son 40. Y como dijimos, alfa vale 40, ¿no? Sería, antes de hacer mi ejercicio, es conveniente rotar el plano estos 20 grados y después de esos 20 grados, resolver el sistema. Al resolver el sistema y sacar la fuerza resultante, no vamos a tener problema con la magnitud. Sin embargo, con la dirección, tenemos que tomar en cuenta de que al rotar el plano, nos va a dar un ángulo ya rotado, a ese sistema rotado, nomás que en el problema nos pide que ese problema está rotado 20 grados. Entonces, nomás a la solución que nos dé de rotar el plano en cuanto a los grados le sumamos 20 grados. Y con eso terminamos. Entonces vamos a rotar el plano 20 grados. Y si se fijan al rotarlo 20 grados, este va a quedar en el eje, en el origen de las eje X positivo, si agarro el eje X. Entonces vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo abajo. Dijimos que era 40. Ok. Son 120, 80 y son 60. Ok. Entonces, vamos a rotarlo. Vamos a rotarlo. Vamos a poner nuestro eje coordenado.
dijimos, aquí vamos a tener un vector donde este vector son las 120 libras estos son los 120 libras este es el ángulo alfa, que son 40 grados. Al rotar el plano 20 grados va a quedar que este vector, que es el vector de 60 libras, va a quedar en el origen. Bueno, en el origen de la eje X positiva. Aquí quedó la fuerza de 60 libras. Esta es la fuerza de 60 libras. 60 pounds. Hay que aclarar que este es más Y. Este es menos Y. Este es menos X. Este es más X. Y la otra fuerza que quedó de 80 libras es otra fuerza como vector donde acá son 40. Aquí son 40 grados. Y este es un ángulo de 40 grados y son 80 libras. Magnitud de 80 libras. 80 libras. Entonces nos piden la resultante. Entonces agarro mi algoritmo y yo digo que la sumatoria de todas las fuerzas en X va a ser igual a la componente en X de la resultante. Y que la sumatoria de todas las fuerzas en Y es igual a la componente Y de la resultante. Entonces vamos a ver cuántas fuerzas tengo en X. Si se fijan en X, tengo 60 libras. Sería 60 libras coseno de 0, pero como el coseno de 0 es 1, 60 por 1 son 60. Y es positivo. Vamos bien. Ya tomas en cuenta esta. Más sería este por la proyección de este. Porque si lo voy a poner en azul, lo voy a poner. Este vector de 80 libras se puede proyectar al eje X y al eje Y. Se puede proyectar en el eje X y eje Y. Este es el X y este es el Y. Igual esta, como estoy utilizando este ángulo, puedo agarrar este y también este para llegar a este vector. Este se puede separar en dos. Entonces voy a checar que la proyección en X de esta es 80 libras, como esta es la que me importa y tengo este ángulo y esta es la hipotenusa, este es el adyacente, sería 80 coseno de 40. Si no entienden, pues me dicen y hago otro video para hacerlo paso a paso. Pero si me entendieron, pues ya sería 80 libras coseno de 40 más, vamos a ponerlo en rojo, más 80 libras coseno de 40 coseno de 40 grados. Ya tengo en cuenta ese vector y parece que no va a caber, entonces lo voy a extender un poco. Entonces me va a quedar que más otro vector
Ya consideré este que era 60, este sería 80-40. Aquí en el tercer vector, que es de 120 libras, a mí me importa la X. Si se fijan, es esta flecha horizontal que va hacia la derecha, que en este caso va a ser positivo, porque este es positivo, la componente es positiva, esta es positiva, entonces va a ser positivo. Y va a ser, como estoy usando este ángulo de 40, y este está puesto a este, sería la hipotenusa, que es este, y como este es el opuesto, sería por el seno, sería utilizar el seno de 40. Por lo tanto, la siguiente expresión sería la hipotenusa, que es 120 seno de 40. (120 libras seno de 40). Seno de 40 grados. Entonces ya se acaban las fuerzas. ¿Sí? En X, sí. Entonces ya puedo decir que todo esto es la resultante en X. Por lo tanto, la resultante en X es el resultado de hacer todas esas operaciones. Por lo tanto, al hacer esas operaciones queda, sería 60 más 80 coseno de 40 más 120 seno de 40. Sería 198.4181. ¿Qué libras, no? Ahora sí, vamos a hacer con la de Y. Ya tengo la de X, me falta la de Y para sacar la resultante como vector. Entonces, si aplico, en este caso, sumatoria de todas las fuerzas en Y es igual a RY, me va a quedar, ¿qué hay en Y? Ok, en Y no está este vector, sería seno de 0, y seno de 0 es 0, entonces 0 por 60 es 0. Entonces nos vamos al segundo vector, ese sí tiene componente Y, como va hacia arriba, como es esta vertical, es positivo, entonces sería más 80 libras. Como es el opuesto de este, si a seno de 40. Seno de 40 grados. Luego ya consideramos esta ya la analizamos, falta analizar esta. Si se fijan, la que me importa es esta, ahora la vertical. En este caso, como va hacia abajo, va a ser negativo, menos. Y como estoy utilizando este ángulo de 40 y este es el adyacente, sería menos 120 coseno de 40. Menos 100 libras. Menos 120 libras. Que coseno de 40, ¿verdad? Coseno de 40 grados. Coseno de 40 grados. Y esto es igual a que a RY. A R que Y. Por lo tanto, RY es el resultado de hacer todas esas operaciones. 80 seno de 40. 80 seno de 40. Menos 120. Ah, no. Sería 80 seno de 40 menos 120. Ahora sí. Coseno de 40. Sería menos 40 punto 5023 libras. Al calcular
Rx y Ry, que es de la resultante, podemos notar que Rx es positivo. Por ejemplo, la resultante va a estar cuando X va positivo y cuando la Y en este caso es negativo. Va a estar en el cuarto cuadrante. Pero como lo roté, este sistema va a tener su resultante en la cuarto cuadrante. Y cuando lo rote, en realidad, en el principio original, sería 20 grados, y vamos a ver más o menos a ver si sigue estando la resultante en el cuarto cuadrante o si se pasa al primero. Entonces vamos a primero a calcular la magnitud de la resultante, que sería, como estamos en 2D, Pitágoras, raíz cuadrada de sumatoria de todas las fuerzas en X o Rx, es lo mismo. A mí me gusta ponerlo así, al cuadrado más la sumatoria de todas las fuerzas en Y al cuadrado. Esto es igual a la raíz de 198.4181 libras al cuadrado más menos 40. Le pongo el menos porque al elevarlo al cuadrado sea menos por menos, más, pero así se debe de hacer. Bueno, es lo que se debía de hacer. 50-23. Pero es lo mismo hacer la operación de forma positiva. Libras. Vamos a elevarlo al cuadrado. Por lo tanto, la R, la magnitud de la resultante, va a quedar esto. Pitágoras en este caso va a ser igual a raíz de 198.4181 cuadrado más, bueno, menos 40. Menos 40.5023 cuadrado. Al hacer esto me va a quedar que la magnitud de la resultante son 202.5097 libras. Ahora vamos con el ángulo. Como estamos en como yo utilicé seno y coseno, ya no me falta tangente, o hay una fórmula que me dice, aquí le voy a poner que la tangente, o sea que el ángulo de la resultante es igual a arco tangente. Arco tang de la sumatoria de todas las fuerzas en y entre X, entre la sumatoria de las fuerzas en X. Por lo tanto, teta es igual al arco tangente. Arco tangente de la Y, que en este caso vale medio en la Y menos 40. En este caso si pongo el signo porque como lo voy a tener que rotar, lo voy a tener que considerar ese signo. Menos 40.5023. 50-23 libras. Entre, en este caso vamos a poner que es
X, la de X me dio 198. Punto 4181 libras. Si se fijan, cancelan, por lo tanto teta es igual a esas operaciones, y al hacer eso me va a quedar que es menos 40.5023 libras entre la X, que vale 198.4181. Hago esa operación, la aplico tangente inversa y me va a quedar que el ángulo es menos 11.5371. 71 grados. Que sí, el hecho de que le puse el signo en esta parte me dio el ángulo negativo. ¿Qué quiere significar esto? Que de estas fuerzas me salió que la resultante fuera 202.5097 y que actúa en el cuarto cuadrante con un ángulo negativo, o sea que va a favor de las manecillas del reloj contra la eje X positivo. Por lo tanto, cuando sea un ángulo de 11.5371 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que la resultante, voy a poner con un color verde, que la resultante va para acá. Lo voy a poner más grande. Que la resultante va para acá. Con un ángulo de 11.53 la resultante es esta. Esta es la resultante. Este es R. Este es R. Pero es R de este sistema. Nosotros estamos analizando el plano inclinado. ¿Y cuánto está inclinado el plano? 20 grados. Por lo tanto, sería el ángulo, sería esto, más rotándolo 20 grados hacia el contrario a las manecillas del reloj. Como podemos ver, estos 20 grados es contra las manecillas del reloj. Entonces, si son 11 de acá y le giro 20, ¿cuánto va a quedar acá? En realidad, ya en el resultado me va a quedar que la resultante, o sea, ya el ángulo de la resultante sería, le voy a llamar alfa, le voy a llamar alfa va a ser igual a 20 grados menos 11.53 o menos 11.53 más 20 grados. Entonces, 20 menos 11.5371 es 8.4629 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que la resultante, al rotarlo, ya no queda en este, ya queda en el primer cuadrante. Por lo tanto, ya la resultante como vector quedó acá. Esta es la R. Con un ángulo
de 8. Vamos a ponerlo más chiquito, de 8.4629 grados. Por lo tanto, podemos ver que la resultante, ahorita lo expresamos como la respuesta de ese problema, sería 202.5097 libras con un ángulo, en este caso está en el primer cuadrante al girarlo, de 8.4629 grados. Entonces, 202.5097 con un ángulo de 8.4629. Entonces, al borrar esto, todo, y expresar todo el resultado, vamos a subirle un poco. Ya el resultado de este ejercicio sería que la resultante como vector ya nos daría una magnitud de 202.5097 que libras con un ángulo, porque está en el primer cuadrante, como ya lo hemos visto, se rotó 20 grados la respuesta, de 8.4629. Y ahorita vamos a comprobarlo. 4629 grados. Y si se fijan, esa sería la respuesta. Y si se fijan aquí, vamos a poner lo que puso el autor, que es algo equivalente a lo que hizo. Y si se fijan, estamos a lo bien. A él le dio 202.5102, que era muy parecido, no más que este redondeado, y el ángulo sí nos dio 8.46, por lo tanto sí estamos bien. Como ustedes quieran el resultado, da lo mismo.